terminar, queremos saber realmente a qué hay lugar con la información que se tiene hasta el día de hoy, con las aclaraciones que ha intentado poner sobre la mesa el senador. En primera instancia, ¿de qué estaríamos hablando, Michelle? Pues, como de costumbre con todos los abogados, la respuesta es complicada y depende, ¿no? Pero a lo que sí hay lugar y lo que sí que tenemos en las manos, y ya tiene en las manos el gobierno, es suficientes elementos para empezar a destejer una red de corrupción que existe. Ahora, decir que ahí está involucrado el senador Adán Augusto, no, bueno, eso sería especulativo y sería hasta irresponsable de mi parte, no lo sabemos. Pero Claro. sí es responsabilidad del gobierno responder la pregunta, ¿está o no está? Y ya tiene la información necesaria para destejer esta red. Recordemos que la corrupción no sucede de forma aislada, nadie es corrupto por sí solo o por sí sola y ya, ¿no? Yo soy malo y solito hago las cosas. Pues no, o sea, a estos niveles necesariamente se tienen que tejer en redes. Esas redes tienden a ser muy complejas porque, claro, las mafias del poder o los carteles o las organizaciones criminales pues no tienen departamento de recursos humanos, entonces lo suplen pues como pueden, como lo hacen, tejiendo redes entre muchos familiares, muchos conocidos, cónyuges, amigos. Son redes que se parecen más a nuestras redes sociales comunitarias, a nuestras redes sociales familiares. Estas redes ya se pueden destejer con suficiente herramienta, con suficiente información que ya tiene el gobierno. Ya saben qué cosa es la barredora, más o menos. Ya Sí. saben quién es Bermúdez Requena, más o menos. Ya saben de los vínculos con otras organizaciones criminales que yo no me atrevo a llamar por su nombre. Ya tienen suficientes datos para hacer esa investigación, destejer la red y decir si en el centro o en la periferia estaba o no estaba el senador. Entonces, ¿qué procedería? Pues una investigación para destejer esa red y ponerle nombre y apellido a los delitos y, como decía Mateo, a las faltas administrativas que puedan existir. Claro. Los ingresos obtenidos por el senador por servicios profesionales tan solo en 4 meses de trabajo durante 2023 y 2024 superaron los 80 millones de pesos. Y él mismo aclara cómo fue su declaración, sus hojitas en blanco y lo que pagó de impuestos. Ahí que tenemos. Bueno, yo quisiera conocer a su publicista porque estos ingresos están muy buenos. ¿Qué es lo que tenemos? Los servidores públicos, todas las servidoras públicas de México y de cualquier país occidentalizado serio, Sí. tienen responsabilidades importantes de presentar sus declaraciones, decir, esto es lo que tuve, esto es lo que tengo y así es como me lo gané. Y en México, ya desde hace varios años, tuvimos pues este debate muy importante de si existe o no existe el enriquecimiento inexplicable, existe o no existe el enriquecimiento ilícito. Nuestros legisladores y legisladoras, no sé si bien o mal, pero decidieron que sí, decidieron que si tú tienes dinero y no tienes forma de explicar de dónde sale, entonces se invierte esa carga de la prueba, en lugar de que te tengan que demostrar que hiciste algo malo, te toca a ti demostrar que tu dinero es bueno, limpio y sano, ¿no? Y entonces ahora esta carga de la prueba pues está con el senador. El senador primero tendrían que lanzarse estas investigaciones en su contra. Me gustaría ver si existen o no, no lo sé. Pero ya que se hicieran estas investigaciones, entonces el senador pues se invertiría esta carga de la prueba y él tendría que demostrar ese dinero es limpio y legítimo y te lo puedo demostrar con estos documentos, lo que a veces los abogados llamamos materialidad, demostrar que son cosas de a de veras y servicios de a de veras y no nada más pues servicios inflados que por el precio sería, esperemos que no lo sean. Oye, hay muchos malpensados que dicen, por ejemplo, si hay un conflicto de interés por las asesorías legales como empresario, Correcto. siendo funcionario, como gobernador, como secretario de gobernación, teniendo acceso a la información, los contactos, como bien comentas, a todo el aparato de gobierno, ¿puede existir esa duda? ¿Duda razonable? Sí que puede. El conflicto de interés no necesariamente es algo malo, es malo cuando se actualiza y nos lleva a portarnos mal. El conflicto de interés es, bueno, pues la organización con la que yo trabajo, el gobierno, tiene ciertos intereses, que la ciudadanía esté bien, que tenga salud, seguridad, todas estas cosas. Y mis intereses, pues son no necesariamente los mismos. Yo quiero que mi familia viva bien, tener dinero, tener, qué sé yo, casas, coches, hay personas que quieren yates, todas esas cosas, ¿no? Cuando esos dos intereses no están alineados, existe un conflicto de interés. Y entonces lo que se tiene que hacer con los conflictos de interés es bien fácil, se identifican y se declaran. ¿Vale? Y entonces ese conflicto de interés se vuelve completamente inofensivo. Si lo identifica a tiempo, en el momento adecuado dijiste, yo podría aquí tener un problema,
y les aviso desde el principio y además se aclaran, pues entonces no me van a poner en una situación en la que pase algo como esto. Si yo no lo aviso, yo no lo notifico, y no se declara, y además existen este tipo de contratos o este tipo de consultorías en las que, oye, pues tu trabajo es beneficiar a el Estado, beneficiar a la sociedad, pero aquí tú estás ganando dinero. Hay un claro conflicto de interés, ¿no? Y entonces, primero, es una escalerita. Primero lo calificamos como posible conflicto de interés, después lo calificamos si efectivamente cumple ciertos requisitos, ya no le llamamos posible, ya le llamamos conflicto de interés real, ¿no? O actualizado. Y si cumple ciertos otros requisitos, le podemos llamar falta administrativa, le podemos llamar delito y pues un montón de cosas más. Entonces, no se necesita ser mal pensado. Uno lo mira y claramente existe un conflicto de interés, al menos aparente. Habría que rascar un poquito más para ver si solo es aparente y entonces todo bien, o si en realidad existe el conflicto, se actualizó y entonces pues hay más chamba para el Estado, hay más chamba para el gobierno, la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado, Sí. las autoridades fiscales, las fiscalías, y que nos digan, oye, pues aquí efectivamente alguien se portó muy mal y le tocan sanciones. Ustedes están escuchando a un abogado especializado en antilavado, anticorrupción y cumplimiento normativo. De toda la información que existe en este momento, hay un punto ciego en el que no hayamos visto, pero que tú evidentemente estás tan especializado que dices, estos elementos podrían conducir a esta área que no hemos revisado y que las autoridades ya deberían de tener en firme, decías, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación, incluso las fiscalías, antilavado, sobre todo en un gobierno que ha dicho que quiere combatir la corrupción dentro de sus propias filas. Y el lavado. Correcto. Pues mira, yo no sé si es un punto ciego que solamente yo veo, porque sería como muy, muy arrogante de mi parte decirlo así, pero lo que sí te puedo decir es que, como lo platicábamos hace un minuto, ya hay herramientas que son pues de la punta de lanza, que es lo más sofisticado que tenemos en el mundo de la anticorrupción y que están a la mano de las fiscalías. Está el fiscal Gertz Manero las conoce de arriba abajo. Y son las Seguro. herramientas que nos permiten identificar, mezclar el mundo de los abogados, que es rígido, cuadrado y de muchas letras, ¿no? Con el mundo de de la interacción social, de la etología, de cómo se comportan los sistemas y de cómo se comportan las personas. El mejor indicador de cómo nos vamos a portar es cómo nos hemos portado. Con lo que ya sabemos de las organizaciones con las que tal vez está vinculado el senador y con lo que ya sabemos del senador, lo que sabemos nosotros, Beto sabe lo que sabe el fiscal, pero con lo que sabemos nosotros es suficiente para utilizar estas técnicas y reconstruir estas redes y hacer unos mapas muy complejos que se ven como muy enredados, muy sofisticados, pero al final nos muestran las distintas células y conexiones que hay entre personas y organizaciones que pues están en delincuencia organizada o están incumpliendo con la ley. Entonces, por eso también te digo que no sé si sea un punto ciego, porque lo cierto es que estas herramientas ya están a su alcance. Aquí la pregunta que a mí me encantaría, si yo tuviera 5 minutos del fiscal Hertz, le preguntaría, oiga, ¿ya lo están haciendo y lo conocen? ¿Lo conocen? Me va a decir que sí. ¿Ya lo están haciendo? Pues seguramente nos va a responder, no puedo hablar de investigaciones en curso. Pero ya en la intimidad, pues tal vez me cuenta sí, sí lo estamos haciendo y sería muy bueno, porque entonces vamos a llegar a la verdad y vamos a ver redes de corrupción destejidas. Lo único que sí te puedo decir es que solo lo vamos a saber a posteriori, una vez que ya se haya acabado. Y lo cierto es lo que me ha tocado repetir en distintos espacios. Si nosotros vemos a una sola persona o dos personas metidas en la cárcel, unos cuantos millones de pesos requisados o confiscados y pues un carpetazo, eso no es anticorrupción de fondo, eso es cosmética. Para destejer una red, la corrupción se teje en redes y entonces para ver una solución de verdad tendríamos que ver una red compleja que tal vez involucra a decenas o a cientos de personas, empresarios, ciudadanos de a pie, pero también funcionarias públicas de niveles medios y de niveles altos, de los distintos poderes, probablemente operadores financieros, probablemente operadores comerciales y algunas organizaciones criminales. Si nos presentaran toda esa red y a todas estas personas procesadas y una Bien. confiscación de varias decenas de millones de pesos, entonces sería ética en lugar de cosmética. Michel Ledien, abogado especializado en antilavado, anticorrupción y cumplimiento normativo. Muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. La idea es precisamente eso, ponerle luz a donde hay sombra y que ustedes mismos pues desarrollen su opinión. Muchísimas gracias, Michel. Muy buena noche. Encantado, muchas gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos con más.